El primer invitado de la tarde es Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista, criminalista, exdirector, además de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela. Zair está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Es un gusto. Zair, el régimen habla de una liberación masiva de presos políticos, da un número sobre 100 excarcelaciones, pero reportes independientes apuntan a números menores, entre la mitad y un poco más, y aún en los listados. ¿Qué valoración tienes tú hasta ahora de este proceso? Bueno, mira, esto es parte de lo que nos tiene acostumbrado la dictadura venezolana. La opacidad precisamente en el desempeño de cualquier actividad pública hace parte de lo que los caracteriza. Ahora, hay una brecha muy grande entre lo que Jorge Rodríguez puede anunciar y efectivamente lo que puede hacer. Y esto lo he explicado en otros espacios, porque Jorge Rodríguez nunca se ha vinculado con el sistema de justicia penal, o muy poco se ha vinculado con él, de modo que él hace un anuncio sin entender cómo funciona el sistema de justicia penal. Él dice la semana pasada, cuando en la mayoría de los tribunales no estaban abiertos, no había despacho, es decir, no se había iniciado el despacho judicial, no había jueces, no había funcionarios, que empiezan en las próximas horas de masivas excarcelaciones, no liberaciones, porque recordemos que todas estas personas salen y quedan sometidas al proceso por la acusación que ya les ha hecho el Ministerio Público, de modo que esto esencialmente es una espada de Damocles, porque en cualquier momento puede retirarse esa medida cautelar y vuelven a ingresar a cualquier centro penitenciario. Así que esto no es realmente una liberación ni una gracia tampoco, porque la mayoría o todos ellos son inocentes y se tratan esencialmente de personas detenidas o desaparecidas por opinión, por opinión política o por la postura que han fijado. Entonces, lo hace a destiempo sin entender el proceso, pero también ocurre algo muy importante, que es que todo el sistema de encarcelar y excarcelar, es decir, de instrumentalización de las personas como fichas de canje, que es esencialmente lo que ha hecho el régimen históricamente, estaba en manos de Cilia Flores. Y está en manos de Cilia Flores porque la sala penal le responde a Cilia Flores, tiene parte de sus parientes allí, también la que era esposa de su hijo es la directora ejecutiva de la magistratura, es decir, tenía el control de los tribunales de contraterrorismo, la presidenta del circuito de Caracas, etc. No estando Cilia Flores, hay un reacomodo de toda esta situación, pero genera una turbulencia que además los grupos de poder que quedan dentro del régimen deben estar tratando de posicionarse quién se queda con la justicia penal. Pero hay una resistencia, y esa resistencia de quienes han detentado el poder, pero respondían a la pareja Maduro-Flores. Así que esto que se refleja hoy en el sistema de justicia, lo vemos reflejado, se va a ver reflejado en cada uno de los ámbitos de poder dentro del país, porque estas son como parcelas o estancos que cada uno domina, y en este caso tiene que dar una demostración Delcy Rodríguez, si quiere de verdad decir que tiene la capacidad de hacer lo que dice que va a hacer, de poder escarcelar no a una cifra tan insignificante, sino a todos. Inclusive muchos jueces o en tribunales me he enterado que han emitido boletas de escarcelación y la persona detenida ya no está en el centro de reclusión donde el juez había ordenado que estuviera. Y esto tiene que ver con toda esta arbitrariedad de facto que ocurre, donde el ministro penitenciario e incluso Diosdado Cabello tiene esa facultad de mover presos sin notificar al juez. Así que todavía a muchos los están rastreando y hay una suerte de desorden absoluto dentro del sistema y de reacomodo que los jueces no saben a quién responder y cómo se lleva a cabo esta tarea en este momento, porque Cilia Flores lo había controlado por mucho tiempo. Pero además hay un tema que es generar la mayor cantidad de sufrimiento posible, que con el régimen mantener a la gente en la expectativa del tema de los presos políticos también le permite avanzar en otros espacios, pero además causar dolor a los familiares, causar dolor al país entero, en la comunidad internacional que está tratando de hacerle seguimiento a esto, porque ellos son expertos en eso. Así que la evaluación es muy precaria, rige el desorden, rige la opacidad. Ellos siempre meten ahora, han acostumbrado que en las últimas escarcelaciones colocan presos comunes o personas que les conviene políticamente que salgan y que no son presos políticos, incluso gente muy afecta a ellos que ha estado por casos de corrupción, etcétera, y los contabilizan. ¿Por qué? Y mucho más ahora más fácil, porque quienes están a la cabeza
no tienen idea exactamente ni de quiénes son ni de cuántos son, y además que los presos políticos, ese tema en Venezuela no es lineal, es decir, no son presos de todo el sistema. Hay parcelas, hay presos que tenía la familia Maduro por alguna afrenta particular, hay unos que tiene Tarek William Saab, hay otros que tiene Diosdado Cabello, etc. Entonces, como no es lineal, tiene bastantes dificultades y pone en evidencia los niveles de arbitrariedad, los niveles de desorden que tiene a lo interno el régimen y también las contradicciones internas. Así que lo que se ha vivido en las últimas horas es se incrementa el sufrimiento y la expectativa, pero pone en evidencia la caotización que rige en este momento por las pugnas internas que hay dentro de la dictadura. Decías, Zair, la mayoría de las personas privadas de la libertad por motivaciones políticas son inocentes, pero también tocaste un punto que para mí es clave y es algo realmente bajo, criminal, cruel, y es la revictimización de las familias, ponerlas a esperar allí en los centros de reclusión con la esperanza de ver a sus seres queridos, aunque sea con una boleta que le diga está sujeto a un proceso judicial, pero se va para la casa. Es como ver a la justicia venezolana, si se puede llamar así, cometiendo delitos, es decir, causando daño a la familia venezolana. Sin duda alguna. Fíjate que existe un delito de encarcelamiento que lo tiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y nosotros hemos llevado multiplicidad de documentación y lo ha reportado así la Misión de Determinación de Hechos, no solo de las condiciones inhumanas en las que mantienen a los presos políticos, porque eso es ahí hay otros delitos. En los últimos reportes dicen que por primera vez hay un ente que ha torturado y ha generado más maltratos que el SEBIN y el DGCIN juntos. Estamos hablando de los dos organismos de inteligencia que tienen señalamientos globales en materia de crímenes de lesa humanidad. Y es el sistema penitenciario, donde está el ministro Serpa, y son los custodios del sistema penitenciario quienes ahora se han encargado de torturar y generar tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son crímenes de lesa humanidad contra los presos políticos. Pero además, el tema del preso político también lo instrumentalizan. Fíjate que los primeros, al menos los escarcelados que vimos en prima fase, son extranjeros y ellos tratan de generar. Fíjate que no en vano Delcy Rodríguez se ha reunido en estos últimos horas con el cuerpo diplomático. Muchos de los del cuerpo diplomático lo que están es abogando por sus detenidos, y eso le da cierta legitimidad. Es decir, finalmente tienes que como que reconocer al gobierno y reconocer que yo soy el que tengo el poder para poder mediar con eso. Y esa es una de las razones por las cuales empiezan por los extranjeros. Y luego el tema de los presos políticos también es muy desmovilizador, porque moviliza para reclamar un derecho, pero desmoviliza a la ciudadanía frente a otros reclamos, frente a otra cantidad de reclamos. Así que todo esto es estratégico. Mantener un sufrimiento, mantener a la gente a la expectativa, generarle unas expectativas y luego recortarlas, luego a los que escarcelan, mantenerlos atados a un proceso que es absolutamente ilegal, inconstitucional, donde se ha violado todo tipo de garantías y además por delitos que son inventados y que no ocurrieron, y además desmoviliza a gran parte de la sociedad que tiene que estar pendiente del preso. Mucha gente no sabe que cuando, o por lo menos no dimensiona, que toda la familia tiene que movilizarse a favor del preso, porque es que el sistema penitenciario tampoco lo alimenta adecuadamente, no le da medicamentos, no lo hidrata, no le da ropa. Entonces todo genera un trabajo enorme para tratar de que el preso tenga algunas condiciones mínimas, y además genera todo un esquema corrupto que está en los centros de detención, donde le cobran a los familiares por la visita, le cobran por dejarle pasar algún medicamento, cualquier cosa, etcétera, incluso por sacarlos al sol. Así que crean una economía paralela que es absolutamente criminal, generan una fórmula de tortura, desmovilizan a la ciudadanía, es decir, siempre tratan de obtener alguna ganancia de este crimen tan perverso que es mantener inocentes tras las rejas, y además ganan cierta legitimidad. Fíjate que incluso el gobierno italiano ha reconocido de alguna manera
que liberaron gracias a este cambio, lo que implica como cierto reconocimiento diplomático. En España se está haciendo loas a Zapatero como si no fuera parte de la misma estructura que mantuvo secuestrados a los españoles, cuando el gobierno no hizo absolutamente nada por este tiempo. Así que ocurren cosas vinculadas con los presos que trascienden incluso la frontera y que le generan siempre rédito al régimen. Por eso ellos siempre han tratado de mantener una cuota de presos políticos a lo interno y liberarlos masivamente. ¿Por qué no hacen una ley de amnistía, por ejemplo, que sería la fórmula perfecta para esto? Con una ley de amnistía no hace falta todo el trabajo judicial que tienen en este momento. No lo hacen porque siempre requieren ir paso a paso e ir midiendo. Y mientras sueltan a algunos, luego capturan a otros, como nos tienen acostumbrados. Así que esto es absolutamente perverso. Jair, quiero hablar del caso de los jóvenes de Barcelona, en el estado Anzoátegui, esto es en el oriente de Venezuela. Fueron llevados a prisión y acusados porque estaban jugando con agua, lo que llamamos nosotros carnaval, y los acusaron de terrorismo y de que estaban celebrando la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué consecuencias legales tiene que el régimen venezolano, no voy a decir Estado, pues impute delitos como terrorismo por actos tan tribales como jugar con agua en la calle, especialmente cuando se trata de adolescentes, de menores de edad? Bueno, mira, esto es absolutamente una desproporción y una aberración. Esta fue esencialmente la policía del municipio de Bolívar quien los captura porque estaban en una suerte de ambiente festivo, pero estaban jugando carnaval. De hecho, son dos barriadas que siempre se consiguen cada año en una explanada donde hay una cancha y hacen eso. Tengo incluso imágenes y he estado en contacto con gente del sector que me pudo explicar el asunto e hice la denuncia pública. Además que hay una cadena de eventos que es enorme y que está saboteando este proceso de presuntas excarcelaciones o de tratarse de mostrar cívicos o diplomáticos por parte del régimen. Y es que esto se hace en medio del estado de excepción, es decir, está apalancada en el decreto inconstitucional que supuestamente firmó Maduro el mismo 3 cuando es capturado, que genera un régimen de excepción y que el artículo 5 permite la detención de cualquiera que tenga alguna manifestación favorable frente a la detención del hoy reo por narcotráfico Nicolás Maduro. Entonces se llevan a estas personas detenidas, pero además las ponen a la orden del Ministerio Público. Entonces hay primero una detención que es de carácter policial, por la que una policía municipal, el alcalde, el director de la policía, pero también el ministro de Interior y Justicia, que es notificado de este tipo de detenciones en ejecución del decreto de estado de excepción. Pero luego lo ponen a la orden del Ministerio Público y Tarek William Saab ordena imputarles por estos delitos tan graves como traición a la patria o terrorismo, que pueden llevar a la pena máxima en materia de adolescente de 10 años, en materia de adulto 30 años. Es decir, no hay delitos más graves que eso. Inclusive, he dicho en otros espacios que el delito de terrorismo es más grave que un homicidio simple. O de alguna de las categorías de homicidio. Es gravísimo la naturaleza de esto, ¿no? Entonces, los procesan, los imputan este delito y los privan de libertad. Y además, hay algo que mucha gente no sabe, que es que mandan a colectivos al barrio El Espejo, de donde son la mayoría de estos jóvenes, para controlar que no haya manifestaciones públicas, que esto no se haga público, que no generen una conmoción dentro de la comunidad o que manifiesten a viva voz lo que está ocurriendo. Por eso esto permaneció bastante silente hasta que, bueno, algunos activistas planteamos la situación de la detención con el nombre de la fiscal, la juez y todos los que están involucrados en esto. Fue la presión justamente de verse desnudos frente a un crimen tan atroz como este, que cometieron crimen de encarcelamiento, cometieron tratos crueles, inhumanos y degradantes y crimen de privación ilegítima de la libertad. Eso es lo que cometió toda esta cadena de mando, que en horas de la madrugada se vieron obligados a empezar a llamar a los familiares para entregarle a los adolescentes. Eso no se había visto nunca. Es decir, no recuerdo nunca que un tribunal haya llamado de madrugada para que vayan a buscar unos adolescentes que casi que le acababan de declarar la privación judicial de libertad unos días antes. Ahora hay que estar atentos con los adultos porque probablemente en retaliación los dejen o le alarguen un poco el sufrimiento. Pero no estamos hablando de adultos de 18 años. Es decir, de otros jóvenes solamente que
bueno, por cédula, tienen un año más que algunos de los que estaban detenidos. Recordemos que los detenidos fueron entre 14 y 17 años los que estaban a la orden de este tribunal. Así que esto hay que seguir atento y es una abominación y cometen crímenes de lesa humanidad todos los partícipes de esta situación. Lo que pasa es que se acostumbraron en los hechos postelectorales a la capacidad de desmovilización que genera al detener adolescentes. Recuérdate que casi 200 adolescentes fueron detenidos por los hechos postelectorales e imputados por crimen de terrorismo. Esto llegó a todas las instancias internacionales y paulatinamente lo fueron excarcelando, pero hoy, al día de hoy, tenemos uno condenado por terrorismo a 10 años, siendo un niño de 17 años, sin ninguna prueba, porque hemos revisado el expediente, varios abogados, y ahí no hay ni nada que diga que estaba generando un acto que pueda ser equiparado a terrorismo, y se violaron todos los derechos, lo hicieron con defensor público, sin acceso a las actas, sin acceso a pruebas, una aberración absoluta de esas que nos tiene acostumbrados este régimen violando derechos humanos, y que extrañamente gran parte de la comunidad internacional que hoy llora por Nicolás Maduro no dice nada de este tipo de situaciones donde niños y adolescentes son detenidos sin debido proceso y se les secuestra durante años o meses en penales en Venezuela. Zair, consciente estoy que en este momento la mayoría de las instituciones del Estado venezolano son ilegítimas, por muchas razones, y todo parte de la Asamblea, de los nombramientos que hizo Nicolás Maduro, ilegítimo también, en fin. Pero quiero, y cada vez que hable de presos políticos lo voy a preguntar, porque creo que la justicia algún día va a llegar. ¿Qué responsabilidad tienen los operadores de justicia, incluyendo estos de Venezuela, que son ilegítimos, fiscales, jueces, cuando se presentan imputaciones sin evidencia sólida, en muchos casos sin audiencias presenciales, que eso tiene que ver con el debido proceso, en contra de ciudadanos que, por ejemplo, ejercen derechos que sí están en la Constitución vigente de Venezuela, como la protesta o la libre expresión? Cerremos con eso. Sí, por supuesto. Fíjate que la Constitución del 99, la Constitución venezolana, dice que los jueces, bueno, todo el funcionario público responde al Estado, pero responderá personalmente, civil, penal y administrativamente, personalmente, por los errores o los abusos que haya cometido en el ejercicio de la función. Así que acá no queda ninguna duda. Lo que hizo el régimen venezolano fue colocarlo en la Constitución, pero no colocar un procedimiento. Yo, que soy abogado también en Colombia, existe un procedimiento expedito en Colombia que permite reclamar la responsabilidad del Estado cuando comete estos abusos de poder. Allá no hay, sino que tienes que iniciar un proceso civil de resarcimiento que es absolutamente, bueno, puede durar décadas. Hay un caso, el caso Carmona duró 20 y pico de años para que finalmente dijera que el Estado era responsable. Más de 20 y pico de años duró el proceso. Ya se habían muerto casi todos los responsables. Pero además, ellos se han blindado de que si colocas la denuncia contra un fiscal o contra un juez, la recibe Tarek William Saab. Es decir, la archiva de manera inmediata, la desecha, la sobresee o no tramita la denuncia. Ellos están en una situación de muy temporales, se sienten invulnerables temporalmente, lo saben que es temporalmente, porque cualquier proceso de redemocratización tiene que llevar a una revisión exhaustiva de cada una de las responsabilidades de todos los que incurrieron en estos crímenes de persecución. Hay un crimen específico de persecución y ahí entran policías, todo el sistema de justicia, fiscales, jueces, también los defensores públicos, que asumieron la función a pesar de que los detenidos tenían defensa privada, y lo hicieron para no apelar, para no recurrir y para no hacer nada y que se obtuviera la condena, solamente para decir que había un defensor. Así que hay toda una cadena acá que tendrá que responder frente a la justicia eventualmente cuando se redemocratice, y algunos podrán responder incluso ante la justicia internacional. Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista, criminalista, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Zair, no, gracias a ustedes. Siempre a la orden. Hasta pronto.